Hola, mi nombre es David Steven Piñeros y voy a hacer la sustentación de la actividad de los estados financieros. Entonces, lo primero fue mostrar cómo organicé la información, cómo construí los estados, cómo verifiqué que las cuentas cuadraran y cómo al final pues se puede llegar a una conclusión o una decisión de carácter gerencial de acuerdo a estos resultados obtenidos. Entonces, lo primero que hice fue leer el enunciado del ejercicio y ahí lo que me encontré fue una lista de datos base para empezar la construcción del Excel, que es aquí como se ve en pantalla. Tomé todo el listado y lo organicé clasificándolo, obviamente. Entonces anoté tal como estaba la información base sin modificar ningún valor para pues asegurarme de no omitir o duplicar alguna de las cifras que estaban ahí. Entonces, con la información ya organizada como está aquí, pude empezar entonces a hacer la clasificación. Entonces clasifiqué activos corrientes, los activos no corrientes, pasivos no corrientes, patrimonio y las cuentas ya del estado de resultado, que eran más operacionales. Entonces, para el estado de situación financiera, lo primero era sumar los activos corrientes, en este caso lo que era efectivo y cuentas por cobrar y los inventarios. Esto me da un total de activos corrientes de 2.160 millones de pesos. Luego lo que hice fue sumar los activos no corrientes, propiedad de planta, equipos más intangibles, y con estos activos no corrientes me di una suma de 3.540 millones de pesos. Y ya para tener entonces el total de los activos, pues es muy simple porque se hace la suma. Y esto nos daba 5.700 millones de pesos. Entonces hice el mismo procedimiento con los pasivos, donde también hice las sumas y al final me di un total de pasivos corrientes de 1.500 millones de pesos. Eh, y el total de pasivos que no eran corrientes me dio un total de 900 millones de pesos. Entonces, sumando ambas cifras, tenemos que el total de los pasivos era de 2.400 millones de pesos. Finalmente, pues sumé el patrimonio, que esta eran más fácil, eran menos cifras. Entonces era capital social más las utilidades retenidas. Y la suma pues me daba el total del patrimonio, que me dio 3.300 millones de pesos. Entonces cuando sumo los pasivos y el patrimonio, lo que obtengo es 5.700 millones de pesos. Que entonces esto ya es la primera comprobación para el estado financiero. Y es que es exactamente el total que tenemos de activos. Y entonces cumplimos la ecuación de activos es igual a los pasivos más patrimonio. Después, para la construcción del estado de resultados, partí de que los ingresos operacionales eran de 6.800 millones de pesos y le resté los costos de ventas, que era de 4.200 millones de pesos. Y aquí entonces ya tenemos la primera cuenta cerrada, que sería la de utilidad bruta de 2.600 millones de pesos. Después, con la utilidad bruta, seguimos con la construcción de resultados. Le resto entonces lo que son los gastos operacionales, que serían los gastos administrativos y los gastos de ventas, que era un total de 1.540 millones de pesos. Entonces, el resultado de la utilidad operacional nos daba 1.060 millones de pesos. Luego lo que hice fue restarle los gastos financieros, que eran de 240 millones de pesos. Entonces obteniendo ya una utilidad antes de los impuestos de 820 millones de pesos. Y ya por último lo que se hacía es aplicar la tarifa del impuesto de renta, que como estaba en la lista de datos bases era un 30%. Eh, entonces, con esto nos da un impuesto de 246 millones de pesos. Que entonces al restarlo obtengo ya la utilidad neta, al restarlo de toda la cuenta que venimos construyendo,
me da la utilidad neta, que serían 574 millones de pesos, que ya sería el resultado final del ejercicio. Eh, entonces ya como verificación, pues antes de dar por terminado el ejercicio, tocaba verificar tres cosas. Primero, pues que las sumas y los subtotales cuadraran. Como segunda opción también tenía que estar que ninguna cuenta pues estuviera omitida o duplicada, comparando pues la clasificación con la lista original de saldos. Y lo tercero es que el formato cumpliera pues con los dictámenes que decía la actividad. Lo primero era que tuviera separador de miles por puntos y sin decimales, como lo decía la guía. Entonces también se hizo la comprobación, que lo dije anteriormente, de que los activos diera igual a los pasivos más el patrimonio, lo cual sí coincidió y es otro método de verificación de las cuentas se estén haciendo bien. Entonces ya tomando estos datos, tomando estos resultados, pues ya podemos obtener alguna decisión gerencial, alguna conclusión mucho más abordada para el ejercicio. Eh, lo que podemos decir de manera general es que pues la empresa tiene una estructura financiera sana, tiene liquidez suficiente, no tiene mucho endeudamiento, eh, tiene un margen neto de 8,4% que es ajustado frente al tamaño de los ingresos. Acá ya es donde se podría hacer algún tipo de recomendación o de ajuste para la empresa, y sería dos acciones ya prácticas. Lo primero pues sería revisar los costos de ventas que representan el 61,8% de los ingresos. Entonces aquí lo que se puede hacer es buscar una negociación de mejores condiciones con los proveedores o mejorar la eficiencia operativa para pues elevar la utilidad bruta. Eh, es un método para abordar esta parte de los costos de ventas y de su representación del 61,8%, lo cual es bastante significativo. Y otra segunda medida pues sería aprovechar la liquidez disponible para ir reduciendo gradualmente las obligaciones financieras a corto plazo. Con esto disminuimos los gastos financieros y pues se va protegiendo el margen neto para los próximos periodos. Esta protección y esta visión a largo plazo es una actividad bastante sana para cualquier empresa y con datos obtenidos y bien documentados nos va a dar el crecimiento exponencial de la empresa y una mitigación de riesgos financieros pues bastante grande. Y ya con esto pues cerraría el ejercicio. Se verificó la ecuación, se organizó muy bien la información, creo que fue la parte que más me gustó, la clasificación de los datos, identificar las cuentas corrientes, las no corrientes, el patrimonio, identificar qué compone el patrimonio y pues esta desmenuzada de las cuentas financieras así generales me pareció muy buena. Y obviamente cuando tenemos las cuentas tan desmenuzadas es muchísimo más fácil pues uno tratar de sacar alguna conclusión positiva o constructiva para cualquier tipo de caso. Y con esto cierro entonces. Muchas gracias.